La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores al módulo 1 del simposium a 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Damos el uso de la voz al director de nuestra facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Adelante, doctor. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes que nos están viendo en vivo esta mañana. Estamos transmitiendo a través de la página oficial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México para dar inicio a este simposio que ha organizado la Facultad de Derecho para analizar el impacto que ha generado en el sistema político y en el sistema jurídico una reforma trascendente para la vida de México, que fue la reforma que en 2011 se hizo a varios artículos de la Constitución en materia de derechos humanos. Yo le agradezco mucho a el doctor Alfonso Pérez Daza que se haya dado el tiempo y el trabajo de organizar esta primera conferencia de las que habremos de celebrar varias a lo largo de este semestre, y que ni nada más ni nada menos tenga a dos invitados de lujo para que puedan explicarnos a todos cómo ven estos impactos que ha generado la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, específicamente hoy en el sistema penal acusatorio. Le doy la bienvenida a su casa de siempre, a mi muy querido amigo, el ex ministro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Mesa, así como a nuestro amigo también, el magistrado Fernando Silva García, quien es una joven promesa egresada de la facultad y que seguramente ustedes habrán de ver en su carrera ascendente dentro del Poder Judicial Federal. Esta reforma tiene pues muchas connotaciones importantes para quienes nos ven. Deben de saber que reformó de manera sustantiva 11 artículos constitucionales, que cambió la denominación del capítulo primero, del título primero de la Constitución, para dejar atrás la denominación de las garantías individuales, como estaba en el texto original de 1917, para intitularlo de los derechos humanos y sus garantías, que es un aspecto mucho más amplio y que nos habrá de ser explicado a lo largo de este simposio, en donde ya la Constitución dejó de establecer que la Constitución otorga derechos y que ahora establece que los reconoce, entrando a esta era del justnaturalismo que ha tenido un predominio muy importante en el mundo. Y quizá el más importante, desde mi punto de vista, es que incorporó a los tratados internacionales a la supremacía constitucional, lo cual hace que en México importe no solo el constitucionalismo que tradicionalmente enseñábamos en las facultades de derecho, sino ahora también el convencionalismo. Este es un cambio muy importante porque no se trata simplemente de decir que ahora el catálogo de los derechos humanos ya no es para los individuos, sino para las personas, sino que podamos entender ahora que los tratados internacionales tienen un nivel constitucional, una supremacía constitucional que los juzgadores tienen que considerar, que conocer y que aplicar cuando beneficie al gobernado. Este principio denominado pro persona es un cambio fundamental porque antes pues se decía que los jueces, los magistrados y los ministros aplicaban el derecho. Ahora podemos nosotros decir que los impartidores de justicia tienen que buscar aplicar precisamente la justicia en beneficio de las personas. Esto es un tema que habremos de estar escuchando a lo largo de estas mesas que nos ha regalado, que nos ha apoyado a organizar Alfonso Pérez Daza, y no me quiero extender más, simplemente me dedico a escuchar y aprender de lo que habrá que decirnos el expresidente de la Suprema Corte,
y un magistrado que día a día está precisamente aplicando estos principios a los que me he referido. Le voy a ceder el uso del micrófono al doctor Alfonso Pérez Daza para que dé inicio a la conducción de este evento. Gracias, señor director. Muy buenos días a todos. Señor ministro, ya lo presentó el señor director de la facultad. Usted fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2011 al diciembre del 2014. Materialmente, en el ejercicio de su función jurisdiccional, ¿analizó usted todos estos temas que cambiaron la forma de interpretar los derechos humanos en México, ministro? Sí, en realidad esa ha sido una oportunidad y nada, simplemente mi agradecimiento a ti, a Alfonso, a nuestro querido señor director, la oportunidad que me dan de participar en este inicio de estos ciclos tan importantes, en este reconocimiento de los 10 años y en un balance que es necesario hacer no solamente en esta, sino en todas las reformas de los últimos años, hacer un oportuno corte de caja para ver cómo se van desempeñando. Gracias por ello y efectivamente pues, tuvimos esa oportunidad de estar cercanos y vivir pues desde el inicio estas mismas particularidades que vinieron a cambiarnos absolutamente, que las bibliotecas se cambiaron y dejaron valiosos acervos históricos, ¿sí? De un día para otro se volvieron históricos. Y estamos en ese tránsito, un tránsito complicado, un cambio de mentalidades, un cambio cultural en estas exposiciones que se vienen haciendo y no es fácil, no es fácil, no ha sido fácil, pero se va transitando con mucha emoción por todos los operadores jurídicos. Ministro, ¿qué nos podría adelantar en una primera intervención de los avances más importantes que se han tenido a raíz de esta reforma constitucional? Sí, prácticamente si me dan oportunidad, yo hice un breve apunte, una apretada síntesis para efecto de irlo relatando con ustedes en el tiempo más o menos que nos permite esta situación, en tanto que es, claro, hablar y entonces esto es hacer apretada síntesis definitivamente. Para estos efectos yo creo que para hablar del impacto de las reformas constitucionales ya así consideradas en los últimos 10 años, la reforma penal, la reforma de amparo, la reforma de derechos humanos, que han sido reformas de gran calado, de gran importancia y de gran trascendencia que han venido a generar impactos verdaderamente importantes. Para ello, sí es importante tener un contexto, un breve contexto y tener presente siempre que en México es la historia de sus constituciones y de sus instituciones, desde luego, y no es exagerado decir que México es su constitución si nos vamos al contenido de alguna definición de constitución, que es la reunión de tiempo, historia y realidad de un conglomerado y que quedan allí. Nosotros vivimos ahora en nuestro tiempo, en nuestra historia, en nuestra realidad, empezamos con estos cambios. Nosotros tenemos que recordar que venimos de un constitucionalismo que se ha venido transformando, etcétera. En el siglo XIX, en México fue muy accidentado lo constitucional, ensayamos de todo, ensayamos federalismo, centralismo, república, monarquía, estado religioso, todo, estado laico. Eso fue el siglo XIX en lo constitucional, con brillantes aportaciones, con muchas presencias muy valiosas definitivamente. Llegamos al siglo XX que lo abrimos con una revolución armada cara, en términos de paz, carísima en términos de vida, pero donde finalmente el constituyente 16-17 se decanta por un proyecto de nación, por un proyecto de país, donde la primacía son las leyes y las instituciones, y este país hasta el día de hoy existe definitivamente. Esto viene a confirmar a nuestra nación como una organización política republicana, federal, laica, democrática, y reconoce una gama de libertades y derechos sociales, la de ese constituyente, derechos sociales inéditos en su época. Los diputados al Congreso Constituyente de 16-17 podemos decir que sí tuvieron esa capacidad de entender su papel histórico como constructores de un nuevo orden jurídico. Y eso nos lleva a que hoy nuestra
república, la república que tenemos es plural, diversa, democrática, federalista, laica, con libertades, con justicia social, con división de poderes. Ha sido receptora de grandes cambios en su devenir constitucional, como una revolución social, una revolución política, sus vertientes agrarias, su vertiente obrera, su transición al Estado constitucional, su transición al Estado constitucional y democrático de derecho, la judicialización de la política, la internalización del derecho constitucional y la constitucionalización del derecho internacional, con los derechos humanos como centro de la actividad del Estado, con la maximización de los derechos fundamentales, con el estatuto del ser humano. Todo eso es lo que ha conformado nuestra Constitución en los últimos años. O sea, que las reformas constitucionales en materia penal, en materia de amparo, en materia de derechos humanos, su consecuencia y principal efecto, pienso, ha sido inscribir al país en una necesaria reconstrucción constitucional que obliga a reformular y a reinterpretar conceptos básicos, tan básicos como el de soberanía, jerarquía de leyes, supremacía constitucional, Estado de Derecho, Estado constitucional y democrático de derecho. Todas estas transformaciones son presencia de efectos, de consecuencia, de impacto de estas reformas de tan alto calado, sobre todo la reforma en materia de derechos humanos. Esto ha dado también lugar a nuevos criterios interpretativos de gran trascendencia, definitivamente. Esto genera una renovación, la más intensa, pienso yo, en las labores jurisdiccionales que el país ha atestiguado en los últimos años en su historia moderna y constituyen ahora nuevos paradigmas, sobre todo para la interpretación y la impartición de justicia. Han quedado de lado, como impactos de esta importante reforma, conceptos donde el interés nacional concebido en torno a la concepción soberanista y la razón de Estado, dejan de tener sentido si no son proyectados hacia el individuo. Hoy, lo sabemos, los derechos de las personas ocupan el centro de gravedad de la actividad de entidades, poderes y órganos del Estado y también en el concierto internacional. Hay que recordar que cuando fue el amparo fue concebido en la legislación federal como un recurso procesal que quedó instaurado para analizar situaciones de excepción que debían ser corregidas por el Poder Judicial. Este juicio fue concebido como parte de competencias de jueces de primera instancia, pero muy pronto su utilización sale del marco de un procedimiento de excepción para convertirse en un medio cada vez más utilizado por los ciudadanos. A la fecha existe. Las decisiones tomadas, si ese era el gran impacto en su momento con la presencia del juicio de amparo, que estas decisiones tomadas por los poderes políticos se enfrentan a un arbitraje ya no político, sino constitucional, emitido por un poder judicial que acaso podría adquirir ya una notoriedad desmedida al volverse capaz de anular cualquier tipo de decisión pública. La reforma en materia de derechos humanos, que es la que nos convoca ahora, trae efectivamente un cambio paradigmático, definitivamente, precisamente, como decía nuestro director, en el reconocimiento de estos derechos y en el establecimiento explícito de herramientas jurídicas para su incorporación, para su aplicación y dentro de ellas el fortalecimiento y la adecuación del juicio de amparo y también el cambio, el impacto que tienen en la esfera, que es la de tu especialidad, Alfonso, en relación con la materia penal. Todo esto impacta, esto se relaciona, no podemos hablar del impacto de los derechos humanos aisladamente, sino también en las materias que están directamente conectadas con ellos y que así se entendió por el Poder Revisor de la Constitución y nos maneja en el 2008 la reforma penal y nos maneja el tema del amparo que había estado estacionado como iniciativa más de 10 años en el Poder Legislativo y que se embona precisamente a efecto de
darle un instrumento procesal adecuado a la reforma en materia de derechos humanos. Como sabemos, hasta antes de la reforma constitucional de 2011, únicamente los derechos humanos de fuente nacional formaban un parámetro de validez. No es hasta la reforma, sino hasta la reforma del 10 de junio de 2011, cuando se incorpora junto con los de fuente nacional a los derechos humanos de fuente internacional para conformar el parámetro de validez y de regularidad constitucional. Así las cosas, a partir de esa fecha, a partir de 2011, y eso es lo importante, es el impacto, uno de los impactos tan importantes que tiene, en tanto que las autoridades se encuentran constreñidas a velar por el respeto de los derechos humanos reconocidos ya por la Constitución y las garantías otorgadas ya no por la Constitución, sino también por los tratados internacionales. Yo quiero en esta participación aludir a cambios, vamos, tangibles, evidentes, que se fueron dando en la interpretación, en la nueva interpretación, en la nueva concepción de la presencia del convencionalismo a partir de este reconocimiento que hace la Constitución sobre la reforma del artículo primero, que viene a transformar culturalmente, definitivamente, toda esta percepción que se tenía antes en relación con ellos, y ya se varían los lugares constitucionales, se establecen otras responsabilidades, se impactan, pero están presentes siempre, sacando de la centralidad que había del Estado a poner en la centralidad al individuo. Un cambio trascendente, un cambio definitivamente fundamental. Podemos decir que en un número muy importante de casos, en momentos de enorme tensión política, social, en el Estado mexicano, se han canalizado y resuelto ya institucionalmente por la vía de la jurisdicción constitucional, relacionados con los derechos fundamentales de las personas, relacionados con los derechos humanos, en especial, en particular, con las personas en situación de vulnerabilidad. Se han resuelto ejemplos, y voy a hacer una apretada síntesis también aquí de lo destacado. Ya en la materialización, ya en la aplicación, ya en la concreción, se acabó la teoría, hay que aterrizar, y se empieza a aterrizar desde el mismo 2011. En el 2011 se inicia una nueva época jurisprudencial, la 10ª época, donde hay un cambio trascendente que es precisamente que se viene instrumentando, y ya se empiezan a emitir resoluciones en clave de protección de derechos humanos, en clave de utilizar las herramientas constitucionales para ello, darle valor a los principios novedosos de el principio pro persona. Definitivamente, como decía el director ahora, ya no es la aplicación cuadrada de la norma, ya no es el artículo, el inciso, etcétera, sino la protección de los derechos con el mayor número de herramientas que se cuente, y que en la Constitución nos dicen no solamente los derechos humanos reconocidos por la Constitución, sino aquellos que se encuentren en tratados internacionales donde se reconozcan, que serán incorporados en tanto sean reconocidos, firmados con todas las formalidades por el Estado mexicano, y lo transforman en derecho interno con eficacia normativa constitucional, entiéndase, con rango constitucional. Hay que buscar, nos hacen las decisiones, las nuevas decisiones, a partir del caso Radilla y la interpretación que hace la Corte en cumplimiento de una sentencia de condena también al Poder Judicial, definitivamente. En esa situación se hacen las reinterpretaciones, se acepta, se considera que nosotros somos firmantes de la Convención Interamericana, nos obliga a su jurisprudencia, así se empieza a reconocer, y viene un cambio inclusive en la jurisdicción nacional. Ya no importa el nivel, ya no estamos hablando de jueces federales, jueces locales, estamos hablando de jueces interamericanos, jueces de derechos humanos que pueden hacer control de convencionalidad e inaplicar leyes, no expulsar de la jurisdicción concentrada, ¿no? Pero sí la inaplicación, pero empiezan a funcionar, y se empiezan a resolver asuntos vinculados, por ejemplo,
los vinculados con la eliminación de estereotipos sobre la mujer, los relacionados con el interés superior del niño, en eso la guardia y custodia de los menores, el alcance de dicho interés ya en suplencia de la queja. Se definen criterios en materia de igualdad de condición entre hombres y mujeres, de cobro de pensiones por viudez, la relación interior de los tipos de familia, los diversos tipos de familia que se empiezan a reconocer. La Corte Constitucional Mexicana ampara y libera a personas indígenas con base precisa en la aplicación e interpretación de los derechos humanos, ordena realización de consultas en favor de comunidades, declara a una comunidad indígena que tiene derecho a ser consultada respecto de todos los asuntos que la afectan, resuelve que está prohibido discriminar a personas con discapacidad en contratación de seguros, por ejemplo, ampara a personas rechazadas en una oferta de trabajo por discapacidad, declara excluir el matrimonio del mismo sexo en una legislación local, diciendo que es discriminatorio. El derecho a la no discriminación define criterios en relación con naturalizados mexicanos. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, se avanza la doctrina relacionada con el derecho al mínimo vital, con la protección a la salud de los no fumadores, con la publicidad del tabaco, con áreas naturales protegidas. En materia de derechos políticos, se tramitan asuntos relacionados con supresión de derecho a votar como derecho humano por privación de libertad, el derecho de los ciudadanos a ser votado, el nivel de instrucción como requisito para acceder a cargos de elección popular. Todas estas son manifestaciones de aplicación de ya reforma en materia de derechos humanos, de jalar a los derechos, de jalar a los principios, de jalar a los valores en un neoconstitucionalismo que llega, se asienta y empieza a trabajar no con poca dificultad, porque a veces a la autoridad le estorban los derechos humanos, a veces les estorban. Y esto ha sido una cuestión de manejar todos estos impactos definitivamente en función de todos los temas. Y por eso, vamos a decir, mencionamos esto con esta diversidad de temas donde se vienen a anclar a derechos fundamentales, se vienen a anclar a principios. Si hablamos nosotros de libertad de expresión, si hablamos de tutela de la libre expresión, todas estas cuestiones relacionadas con libertades, relacionadas con derechos que se reconocen, el derecho de acceso a la información, en materia de telecomunicaciones, se resuelven asuntos vinculados con tarifas de interconexión, con donde se viene dando el juego para la entrada de los nuevos derechos o de los nuevos derechos que se están reconociendo, que en materia de jurisdicción militar, en materia penal. En materia penal se restringe la figura del arraigo, se fijan parámetros del juzgador para tener en cuenta la relación con posibles hechos de tortura, se determinan bases para seguir la relación con respeto al derecho de asistencia cultural. En mucho tiempo, nuestro país se le ha dado preferencia al derecho a la seguridad. Sin embargo, en una democracia, la obligación del Estado de proveer seguridad a su población pasa por el respeto también irrestricto a los límites que pone el debido proceso y la libertad personal, derechos que se renuevan en función de esa clave de la protección de los derechos humanos. Con esto, digo, Alfonso, con esto hago ya una pausa en función de dimensionar objetivamente ya el enfrentar casos concretos de afectación de individuos en relación con derechos humanos o de la sociedad en general, en este cambio cultural, en este cambio trascendente que implica impactos severos en la interpretación, en la aplicación, en la enseñanza de los derechos humanos con la nueva perspectiva. Lo dejo ahí en esta situación de decir, sí es muy importante. Definitivamente, tiene un tránsito de 10 años. No ha sido fácil, definitivamente, en tanto que inclusive criterios que han abonado en relación con esta transformación han venido a modalizarse, han venido a modularse y en algunas veces, en algunas ocasiones, generar criterios contradictorios en relación con valores o principios constitucionales. Gracias, Alfonso, perdón. Ministro, nos están viendo en vivo varios magistrados federales, jueces federales que están muy interesados en lo que nos acabas de exponer. Para quienes nos están viendo, quiero recomendarles que busquen una tesis con registro digital
2018-83-7, repito, 2018-83-7. Ministro, esta tesis hace referencia a un caso práctico. Mencionaste en tu exposición que se están reconceptualizando muchos temas que nosotros tradicionalmente conocíamos. Mencionaste el tema de la soberanía. ¿Cómo se debe entender ahora el concepto de soberanía a la luz de esta comunicación jurisprudencial que se tiene en México con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Este caso práctico trata del artículo 17 de la Convención de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Y lo que analiza la Suprema Corte de Justicia en este caso es si una sentencia civil de un juez mexicano, una autoridad constituida con facultades para ejercer el poder, resuelve que un menor de edad tiene que quedarse en México, y por el otro lado, esta convención que acabo de mencionar, de la que México es parte, establece el artículo 17 de esa convención que México no podrá poner como pretexto o como excepción ninguna resolución judicial respecto de la custodia, sino que tiene, cuando estén demostrados los parámetros de esa convención, tiene que entregar al menor que fue sustraído por el país requirente. Entonces, en lo que damos oportunidad de que consulten la tesis, ministro, con tu venia, le voy a dar la palabra Claro, claro. al magistrado Fernando Silva, quien tiene más de 20 años de carrera judicial. Señor director, se ve joven en la pantalla, pero ya tiene su kilometraje, ya tiene una larga carrera jurisdiccional, más de 20 años ha estado trabajando en el Poder Judicial, y es uno de los primeros autores que yo leí desde el 2007. He seguido la obra del magistrado Fernando Silva desde hace muchos años, pero él es de los pioneros que escribió en relación al tema del convencionalismo. Incluso creo que fueron de tus primeros estudios en Europa, magistrado Fernando Silva. Así es, bueno, en primer término agradezco la invitación del doctor Alfonso Pérez Daza. Muchas gracias por esta invitación. Él es uno de los expertos, como sabemos, del sistema penal acusatorio y de su aplicación práctica en el sistema judicial. También para mí es un honor estar aquí con el director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, regresar aquí a mi alma mater. Les agradezco mucho esta oportunidad. Y por primera vez también coincidir en un evento académico, ¿sí? Con don Juan Silva Mesa, que fue uno de mis primeros profesores aquí en la Facultad de Derecho de la universidad. Estoy muy agradecido y es para mí un honor estar con todos ustedes. Así es, Alfonso, en el 2004 me tocó desarrollar este tema, ¿verdad? Ahí entre Madrid y Barcelona, relativo al control de convencionalidad, ¿sí? De las sentencias nacionales, de las leyes nacionales y de la jurisprudencia constitucional. Y de ahí nació este libro que se llama Derechos Humanos, Efectos de las Sentencias Internacionales, publicado en el 2006-2007. Entonces, tuve esta oportunidad, ¿no? de mirar este tema, y después de estar muy atento a su desarrollo en la jurisprudencia constitucional, que comenzó, digamos, a nacer ya de manera explícita en el año 2013, me parece. Entonces, sí ha sido muy interesante. ¿Y qué nos puedes exponer en relación a este impacto que tuvo la reforma del 2011 en materia de derechos humanos? Bien, sí, yo preparé aquí un breve escrito que se los voy a comentar, que más o menos como habíamos quedado, ¿no? De alrededor de 15 minutos, y si quieren les cuento algunas de las cuestiones más interesantes de esta articulación
Creo que debemos de comenzar señalando que el sistema penal acusatorio se decidió diseñar, ¿sí?, como un sistema de primer orden, digamos, de primer mundo, sustentado en los principios de presunción de inocencia, de publicidad, de contradicción, de concentración, de inmediación y desde luego en general de protección de los derechos humanos del imputado y desde luego de la víctima. ¿Sí? Asimismo, si leemos la jurisprudencia nacional e internacional en materia penal, podemos también apreciar que hemos llegado a unos niveles ya muy importantes de sofisticación en los temas relativos a ejecución extrajudicial, desaparición forzada de personas, tortura en procesos penales, detención arbitraria, presunción de inocencia, prisión preventiva, uso arbitrario de la fuerza pública y del principio de proporcionalidad inclusive de las penas en este año. Ahora, a mí me parece que ese nivel de sofisticación contenido en el Código Nacional y en la jurisprudencia no se corresponde con los niveles de rezago importantes en el ámbito de nuestra cultura política e institucional, ya en el terreno práctico de la prevención, investigación y persecución del delito. ¿Sí? Voy a describir 5 paradojas transversales del sistema penal acusatorio en su práctica, leído a la luz de los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos. ¿Sí? La primera paradoja que yo encuentro es que esta intención de proteger y ubicar a la presunción de inocencia como la piedra angular del sistema penal acusatorio cae en contradicción con la incorporación por parte del poder político de figuras autoritarias en la Constitución que atentan precisamente contra el derecho humano a la presunción de inocencia, como son el arraigo penal y la prisión preventiva oficiosa. ¿Sí? Como se sabe, en el caso López Álvarez contra Honduras de 2006, desde 2006, la Corte Interamericana resolvió que es inconvencional la actuación del Estado cuando la prisión preventiva debe decretarse en abstracto por el tipo de delito imputado en lugar de decretarse a partir de la ponderación de las pruebas y de los elementos que concurran en el expediente, sí, en el caso concreto. Segunda paradoja, las nuevas condiciones de autonomía de las fiscalías y toda la intención del sistema penal acusatorio de someter la persecución e investigación del delito a los principios de publicidad, o sea, de transparencia, de inmediación, ¿sí?, de presencia del juez, y inclusive a métodos cuasi científicos, ¿sí?, o científicos de la investigación, se ve mermada, ¿sí?, por causa de la intervención del poder político en las fiscalías, ¿sí?, al menos en los casos relevantes, todo ello, por ejemplo, en clave de los llamados criterios de oportunidad, ¿sí? Estas ventanas o puentes normativos del sistema penal hacia el poder en turno conllevan, desde mi punto de vista, el riesgo de que el derecho penal dependa de cálculos políticos y no de métodos científicos racionales de atribución de responsabilidades de carácter criminal, lo que naturalmente tiende a afectar el debido proceso del imputado e inclusive la prohibición de impunidad reconocida en la jurisprudencia interamericana. Si esto lo han expuesto muchos comentaristas especializados, han apuntado que estos efectos, ¿sí?, se presentan o se han reportado, ¿sí?, diariamente en la prensa en estas semanas, en algunos casos, como lo menciona la prensa, relacionados con la corrupción en Pemex. Tercera paradoja, la tendencia jurisprudencial de racionalizar el uso de la fuerza pública y de someter el derecho penal al principio de proporcionalidad cae en contradicción con la militarización de la prevención, investigación y persecución del delito, ¿sí? Como lo ponen de manifiesto todas las condenas de la Corte Interamericana al Estado mexicano, ¿sí? Por detenciones arbitrarias, por ejecuciones extrajudiciales, por violencia sexual hacia las indígenas por parte de militares, ¿sí?, por desplazamiento de personas e inclusive por desaparición forzada de determinadas víctimas, ¿sí? Esto se ha elevado a niveles nunca antes vistos, ¿sí? El caso de los estudiantes del TEC,
el caso Tlatlaya, y ya en 2019 el caso de la niña de 5 años fallecida lamentablemente en fuego cruzado en Nuevo Laredo, pueden ejemplificar este tipo de cosas. ¿Sí? A estas alturas me parece que debemos de tener claro que tanto la jurisprudencia nacional como la jurisprudencia interamericana, en un caso más o menos reciente, en el caso Alvarado Espinosa contra México de 2018, ya han desautorizado el uso de la fuerza militar permanente en tiempos de paz, ¿no? Y seguimos con el sistema que todos ya conocemos. Cuarta paradoja, la intención de dotar de capacidades cuasi científicas a las fiscalías y a los ministerios públicos para la construcción de la investigación penal se ha visto en gran medida reemplazada, ¿sí?, a través de medidas desesperadas de fabricación de culpables, actos de tortura, y también diversas estadísticas apuntan que los delitos en flagrancia, ¿sí?, y no a través de este método cuasi científico, son los que realmente en porcentajes exorbitantes llegan al conocimiento de los jueces penales, ¿sí? El caso Ayotzinapa, resuelto por el Tribunal Colegiado en Tamaulipas, expuso ese estado de cosas. Más recientemente, en 2019, el caso de las 14 personas detenidas en Guanajuato por las matanzas en Uruapan, ¿sí?, que finalmente fueron liberadas. En el 2021, hace unas semanas, el caso del joven de 23 años detenido en Yucatán, abusado sexualmente y quien falleció luego de las agresiones, también evidencia ese estado de cosas. Quinta paradoja, mientras que la jurisprudencia nacional e interamericana, sí, y el propio Código Nacional prevén toda una serie de derechos, de garantías y principios para la validez de la emisión de medidas cautelares, restricciones y providencias precautorias en perjuicio del imputado, en cambio, la UIF, por ejemplo, se ha estimado competente y exenta de cumplir con todas esas garantías del debido proceso en la emisión de actos de molestia y de privación en perjuicio de las personas, ¿sí?, de gran magnitud, sin que en esos momentos en que opera la UIF son muy prematuros, ¿sí?, existan datos que acrediten hechos delictuosos ni responsabilidades penales. De manera que la UIF sorprendentemente ha funcionado materialmente como una especie de proceso penal colateral de facto confiscatorio que viene a reforzar, ¿sí?, la eficacia del sistema penal acusatorio desde una perspectiva, desde luego, material. Solamente que esta especie de proceso penal colateral es ejecutado por un órgano político sin autonomía, subordinado a las órdenes del jefe del Ejecutivo y que sea considerado exento de cumplir con los derechos humanos de los justiciables y con todos estos principios del proceso penal acusatorio. Dicho de otra manera, la intromisión a la situación patrimonial y bancaria de las personas y a la vida privada de las personas y el congelamiento de cuentas se realiza de facto por órdenes del Poder Ejecutivo. Sí, todo ello de acuerdo a diversos precedentes de la Corte, de los colegiados y de los jueces, en contravención a la jurisprudencia nacional e interamericana. De manera que estas 5 paradojas, y hay más paradojas, pero voy a limitarme a esas, estas 5 paradojas revelan la existencia de dobles mensajes para los justiciables, actores y operadores del sistema penal acusatorio, que está generando una situación de confusión y falta de certeza a nivel internacional, político, judicial y social en el terreno de la persecución del delito en México. ¿Sí? De modo que desde mi punto de vista, todos estos elementos de eficacia del sistema penal regresivos, ¿sí?, nacen en el 2016, cuando entra en vigencia esto, ya desautorizados por la propia jurisprudencia sofisticada en materia de derechos humanos de la propia Suprema Corte y de la Corte Interamericana. Y sin embargo, forman parte de nuestra realidad y de nuestra cultura institucional. Es decir, lo que resulta muy grave es que todos estos instrumentos de carácter autoritario cada vez más se asumen con normalidad y adquieren una cierta incluso legitimación social. ¿Sí? Y adquieren legitimación social porque el hartazgo de la impunidad y de la corrupción existente en nuestros días orillan a buena parte de la sociedad a perder toda conciencia crítica
sobre todas estas prácticas arbitrarias que todavía siguen vigentes en el Estado. Entonces, ya finalmente, me parece que para los jueces y operadores jurídicos, el gran reto en la actualidad, derivado de esta crisis, ¿sí?, es mantenernos a la altura y en los mismos niveles de protección de los derechos humanos ya alcanzados, reconocidos en la jurisprudencia nacional y interamericana, ¿sí? Solamente de esa forma podemos evitar el riesgo de que estos atajos del sistema penal acusatorio se pretendan a costa del Estado democrático de derechos. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Voy a regresar con el ministro Silva Mesa, pero antes, Fernando, dejarte el siguiente tema. Son muchos temas los que acabas de abordar, pero particularmente uno de ellos mencionas el tema de la prisión preventiva oficiosa y haces referencia a que no debe de haber una regla absoluta o abstracta, sino que siempre que un juez determine si deba de existir prisión preventiva, lo haga de forma ponderada y razonada. En el caso de México, no. En el caso de México hay una regla que no permite ni el razonamiento ni la ponderación y a rajatabla te quedas en la cárcel. Un juez federal de control, de instancia, declaró inconvencional el artículo 19 constitucional en esa parte y lo inaplicó. Pero obviamente te imaginas lo que sucedió contra el juez de control, porque hay una jurisprudencia de la Corte que establece que son preponderantes las restricciones constitucionales. ¿Cuál sería la solución? A tu entender, te dejo la pregunta y regreso con el ministro. Señor ministro, esta tesis de la Corte lo que aborda es el tema de la soberanía. Si hay un juez mexicano que resuelve respecto de la custodia de una menor y hay un tratado internacional que ordena al Estado mexicano entregar a un menor que fue sustraído de otro poder, lo que se cuestiona en este caso práctico es si no se está afectando la soberanía nacional al nosotros haber ratificado y firmado este tratado internacional, específicamente el artículo 17 de la Convención de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, que prevé que no pueden las autoridades judiciales o administrativas negarse a la entrega de un menor sustraído bajo el pretexto de que hay una sentencia judicial en México. Bueno, mi querido Alfonso, pero siempre en los casos concretos, las resoluciones concretas, siempre es muy arriesgado emitir una opinión porque la opinión que se dé es mala, no tiene absolutamente ningún sustento, necesitas tener todos los antecedentes, quiero decir, en relación ya con las precisiones y particularidades de un caso concreto. Pero yo aquí vamos a decir, en este sentido, dentro de la problemática que se ha presentado precisamente ya en la operación, ya en la aplicación de normas de derechos humanos y en relación con este caso concreto, pues tenemos, y ya esto inclusive lo tiene muy trabajado el señor magistrado Silva, en relación con esas tensiones que se han desatado a partir de la presencia, por ejemplo, del control de convencionalidad. Esto es, a partir de la reforma del primero constitucional, donde se reconoce esa jerarquía, vamos a decir, normativa, donde ya decíamos, no solamente soberanía, sino supremacía constitucional, implicó que el alto tribunal ya tuviera otro contenido jurisprudencial respecto de la supremacía en función de, en tratándose de derechos humanos, estamos hablando de cómo se maneja la supremacía, ¿sí? En donde en el interior, en el interés superior de protección de la mejor manera a las personas. Hay que buscar la norma, ya no se relaciona con jerarquía, sino quién protege más, ¿sí? En materia de derechos humanos, y eso afecta definitivamente al tema tradicional de la supremacía constitucional y de la concepción tradicional de nuestra propia Constitución. Y ahora, ¿cómo debemos entenderla? Y cómo debemos entender
la soberanía. Esto es una cuestión que más tensiones han generado, no solamente en Latinoamérica, en Europa, en función de las sentencias regionales sobre derechos humanos, estas tensiones que se presentan en función de la soberanía, con una posición soberanista, vamos, hay una gran molestia que una sentencia de un tribunal de derechos humanos impacte sobre la legislación nacional. Ya no digamos sobre la legislación, sobre la jurisprudencia. Hay una gran molestia, vamos a decir, y tiene las barreras para hacerse cuando se puede cuestionar a la jurisprudencia nacional. Se ve como si fuera un pecado mortal, ¿no? Se ve como si fuera un pecado mortal que inclusive ha conducido a prácticas de constitucionalización de figuras autoritarias. El arraigo, la solución es constitucionalizarlo. Quiero ver también a un juez cuando se impugne un arraigo con ellos y que lo resuelva conforme a la convención que aplicaría, la que más protege, y es inconvencional y estaría analizando a la Constitución. ¿Se puede? No, es imposible. El tema de la soberanía es imposible. ¿Cómo se viene a modificar una jurisprudencia, una sentencia del derecho nacional con una consideración jurisprudencial interamericana? El hecho que se presenta, y si tenemos tiempo, a lo mejor ya no tenemos tiempo, pero simplemente señalar qué es lo que ha estado pasando también, independientemente de lo que hemos señalado nosotros por nuestra parte, del cúmulo de asuntos que se empezaron a resolver al amparo del reconocimiento de los derechos humanos. Independientemente de eso, sí es necesario advertir que históricamente el alto tribunal empezó a emitir jurisprudencia que reconoce 5 transformaciones definitivas en todos estos aspectos que tuvieron un altísimo impacto, impactaban precisamente para conocer los asuntos ya con esa mirada, con esa clave de respeto a los derechos humanos, respeto a las normas convencionales, etcétera, y reconocen la jurisprudencia que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, una transformación. Después reconoce que las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para el Estado mexicano. Reconoce que no solamente las sentencias contra México, sino toda la jurisprudencia interamericana es vinculante para todos los poderes públicos dentro del Estado mexicano. Reconoce los principios pro persona y de interpretación del derecho nacional conforme al derecho internacional de los derechos humanos. También en función, y esto importantísimo para todos los jueces, todos los que nos están viendo ahorita, dices que hay elementos del Poder Judicial de la Federación. Sabemos que hasta antes de la reforma de 2011, en México operaba un modelo de control constitucional concentrado en los jueces del Poder Judicial Federal. A partir de 2011, la Corte misma redefine el modelo de justicia constitucional e interpreta que todos los jueces, tanto locales como federales, están facultados de oficio y por su oficio, que es lo que significa ex oficio, para inaplicar las leyes violatorias de derechos humanos. Estas transformaciones tienen un impacto y un reconocimiento internacional, ¿sí?, respecto de este criterio, en función de que transforma la justicia nacional en función de la posibilidad de hacer este control de convencionalidad, la posibilidad de inaplicar las leyes. Pero sin embargo, ¿qué es lo que llama la atención? En función también de lo que está pasando a 10 años. Estas 5 transformaciones hoy coexisten con diversidad de criterios jurisprudenciales que han venido, se dice, y así lo ha expresado en alguna ocasión el señor magistrado Silva, han venido a descafeinar el nuevo paradigma constitucional. Esto es, el neoconstitucionalismo. Este nuevo constitucionalismo en alguna medida se viene desconstitucionalizando por la jurisprudencia nacional. Esto es, en clave de modulaciones, en clave de matices, se viene ya reinterpretando los avances en un esquema de regresividad, de modulación,
donde ya se va coartando, se va coartando. Hay muchos ejemplos de ello. Frente a la idea del parámetro de validez de constitucional que debe de complementarse con los tratados sobre derechos humanos, ya existe un criterio en el sentido que los operadores jurídicos pueden acudir a los tratados siempre y cuando la Constitución no regule en forma suficiente el tema materia de la litis. Esto inclusive, ¿qué ha generado? Que ya no haya ni necesidad de volver a ver la jurisprudencia interamericana. Esto es suficiente, con esto tengo. Y hay muchísimas materias, vamos, esta idea de la autosuficiencia de nuestra Constitución frente a la Convención es inexacta en una aplicación de derechos humanos. En materia de prisión vitalicia, prisión preventiva, arraigo, detención, presunción de inocencia, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, protección de derechos humanos entre particulares, entre omisiones legislativas, materia de reparaciones, etcétera, la jurisprudencia interamericana no gusta, es ampliamente más profunda y evolucionada que la jurisprudencia constitucional. ¿Qué necesitamos aquí? Meternos al sistema y que no nos duela el tema soberanista. Sí, hay que ver, vamos, con objetividad en qué consiste la reforma. Si afecta a nuestra soberanía, hay que ver hasta dónde esa soberanía ya no tiene el absoluto. ¿Por qué? Porque así quiso el Poder Revisor de la Constitución al entrar a este esquema. Cuesta mucho trabajo, y no solo cuesta mucho trabajo, tenemos y hemos vivido, y más en el Poder Judicial, noticia de que algunos operadores jurídicos, algunos juzgadores, ¿sí?, han osado no acatar la jurisprudencia con nuevos argumentos, con otros argumentos, y en lugar de tener razones y argumentos jurídicos, han tenido respuesta disciplinaria. Vamos, esto es la misma situación en el tema de lastimarnos, en tema de soberanía, etcétera, etcétera. Hay que vernos y situarnos en el contexto, decíamos que es importante el contexto, y el contexto de la aplicación, de la aplicabilidad, del respeto a los derechos humanos. Eso es lo que tenemos, eso es lo que decimos, y por eso decíamos hace unos momentos en nuestra intervención, a veces parece que a la propia autoridad le estorban los derechos humanos. Muchas gracias, señor ministro. Hay muchas preguntas que nos están formulando quienes están acompañándonos en vivo. Sin embargo, ya prácticamente nos quedan 4 minutitos. Le mando un fuerte abrazo, señor ministro. Gracias por muchas gracias, habernos Alfonso. acompañado. Pero si nos puede aguantar unos minutitos para escuchar la respuesta de Fernando Silva en relación a este planteamiento que le formulo. ¿Qué sucede cuando hay un texto de la Constitución? En este caso mencionó él la prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo analizarlo, cómo verlo a la luz del sistema convencional? Sí, gracias. Sí, bien, pues de acuerdo a la jurisprudencia, efectivamente los jueces penales, digamos, no tienen facultades para inaplicar el artículo 19 constitucional. Sin embargo, los jueces no tienen facultades para inaplicar las normas constitucionales, ¿sí? Pero ninguna de ellas. De manera que no pueden inaplicar la figura de la prisión preventiva oficiosa, pero tampoco pueden inaplicar el principio de presunción de inocencia previsto en la Constitución, ¿sí? Tampoco pueden inaplicar el deber de fundamentación y motivación, ¿sí? Desde luego, es un puente hacia, digamos, el expediente, un deber de mirar el expediente y el caso concreto que tiene el juez penal. De manera que ante esta, digamos, imposibilidad de inaplicar la prisión preventiva oficiosa y la imposibilidad de inaplicar la presunción de inocencia y el deber de fundamentación y motivación, ¿sí? En el caso concreto, el juez me parece que debe de integrar todos estos principios, ¿sí? Y realizar, digamos, lo que se conoce como una interpretación conforme de la propia Constitución, ¿sí? Lo que ha hecho ya la Corte, por ejemplo, tratándose del artículo 13 constitucional en relación con el fuero militar, ¿sí? La Corte hizo una interpretación conforme del artículo 13 constitucional a la luz de los derechos humanos. De manera que
desde mi punto de vista, este artículo 19 constitucional debe de poder interpretarse conforme, ¿sí?, al principio de presunción de inocencia y conforme a los deberes de fundamentación y motivación que tiene el juez penal en el caso concreto. De manera que esta integración, ¿sí?, de derechos, de principios y de garantías debe de, digamos, orillar al juez penal a no, obviamente, de ninguna manera inaplicar el artículo 19 constitucional, pero sí integrarlo a todo este sistema de principios. Y a partir de ahí, este artículo 19 constitucional, la prisión preventiva oficiosa, tendría, digamos, un contenido y una significación diferente que sí tendría que orillar al juez a observar el caso concreto, ¿sí?, las circunstancias que obren en el expediente para decretar o no la prisión preventiva oficiosa y de esa forma no inaplicar e inobservar en términos absolutos el principio de presunción de inocencia, ¿sí? Hay una jurisprudencia de la segunda sala que dice las restricciones constitucionales expresas pueden y deben interpretarse a la luz de los postulados constitucionales, de manera que estas restricciones constitucionales expresas deben de interpretarse de la manera más favorable a las personas, ¿sí? Este es, digamos, lo que actualmente se ha considerado como una solución en esos casos. Ya en otras materias, por ejemplo, en materia laboral, ¿sí?, hay una, digamos, restricción constitucional expresa que impide a los trabajadores de confianza, que son, digamos, despedidos injustificadamente, ser reinstalados, y sin embargo ya el pleno de circuito en materia laboral, ¿sí?, del primer circuito, señaló que cuando hay un despido de una mujer embarazada injustificado, aunque sea una trabajadora de confianza, sí puede ser reinstalada a pesar de que exista esa restricción constitucional expresa, esto a partir de una interpretación conforme de la restricción constitucional expresa a la luz de distintos derechos fundamentales como el derecho a la no discriminación, a la igualdad, etcétera. Entonces, este campo empieza a ser, digamos, una posibilidad para los jueces penales. De lo contrario, esta, digamos, restricción, si se considera en términos absolutos de esta regla del artículo 19 constitucional, tarde o temprano va a generar una sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias. Gracias. Señor director, ¿algún reclamo para los ponentes? Pues sí, la verdad es que tenemos muchos reclamos. El primero, que pusimos muy poquito tiempo y se nos fueron vivos con muchas respuestas que hubiéramos querido plantearles. La verdad es que ha sido una exquisita sesión. Yo me quedo con dos frases importantes que se dijeron aquí. México es la historia de sus constituciones, y es cierto. Creo que ese es un tema en el que hay que votar. El otro es que escuchamos hablar a dos muy distinguidos representantes del Poder Judicial, pero nos quedó quizá para otra sesión, Poncho, hablar de las demás autoridades. Los jueces, los magistrados, los ministros han hecho su tarea y creo que hemos avanzado mucho en estos 10 años en lo que es la esencia de la reforma, pero no es lo mismo lo que sucede con lo que dice el artículo, que son todas las autoridades en el ámbito de su competencia y deben de promover, respetar y proteger y garantizar los derechos humanos. Y entonces, pues encontramos efectivamente, como dice el expresidente de la Suprema Corte, que los derechos humanos a veces les estorban. La verdad es que les estorban y les estorban mucho. Creo que el gran déficit que tiene la reforma está en las fiscalías. Las fiscalías no se han puesto a hacer de su trabajo, las fiscalías no han cambiado su cultura. Es mucho más fácil promover una reforma constitucional para regresar al viejo sistema que ponerse a trabajar de fondo para tratar de cambiar las cosas. Desde luego que el aspecto de la seguridad pública y de la impunidad se ha visto muy afectada, pues porque el apego que tienen los juzgadores al debido proceso hace que muchas de las acciones y de las barbaridades que se cometen, no solo por las fiscalías, sino por las policías y ahora por los integrantes de las Fuerzas Armadas que están en funciones de seguridad pública, cometen.
Y entonces queda en la ciudadanía la impresión de que la defensa de este principio fundamental de la presunción de inocencia viene a reñir con la eficacia en el ejercicio de las actividades de la policía y de las fiscalías, porque como dijo el magistrado Silva García, casi todos los asuntos son en flagrancia. O sea, si no detienen a una persona en flagrancia, pues hay un 98% de que las fiscalías no tengan los elementos científicos y de investigación como para poder cumplir también con el principio muy importante que la ciudadanía demanda, que es la seguridad. Y el último de las frases que tengo aquí anotado, producto de la sapiencia de los dos representantes del Poder Judicial, Silva, es que hay que decafeinar este principio soberanista y en el fondo hay que seguir trabajando para que efectivamente México pueda tener un marco muy amplio y eficaz de defensa, promoción, respeto y garantía a los derechos humanos. Gracias, señor presidente, por esta clase magistral. Gracias, magistrado Silva. Gracias, doctor Pérez Daza, estuvo sensacional. Quizá para las próximas sesiones vamos a tener que ampliar un poco el tiempo porque los expositores se quedan muchas preguntas seguramente, así que hay que mandárselas a ellos por el correo electrónico. En el chat seguramente te van a llegar las preguntas, pues para ver si de alguna manera podemos dar respuesta a todas las inquietudes. Gracias, Juan. No, al contrario, mi querido Víctor, que estén muy bien. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, director, por la invitación. Poncho, Gracias. hasta la próxima. Alfonso, hasta la próxima, gracias. señor director. Hasta luego.